Hola chicos, hoy vamos a hacer un repaso sobre fracciones. Recordamos los siguientes conceptos. La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que han sido dividido en partes iguales. Recordamos las partes de la fracción. Tenemos el numerador, que es el numerito que está arriba, que indica las partes que se toman o se pintan en este entero, y el denominador, que indica las partes en las que está dividida el entero. Si acá tenemos 3 séptimos, el número de abajo, el 7, nos dice en cuántas partes hay que dividirla, y el numerador, que es 3, nos indica cuántas tenemos que pintar. Recordamos también que el entero es el total de un objeto y se puede dividir en porciones más pequeñas, pero siempre iguales entre sí. Recordamos también los distintos tipos de fracciones. Tenemos la fracción propia, donde el numerador es siempre menor que el denominador. Por ejemplo, 3 séptimos. Y para representarla gráficamente necesitamos un solo entero, que en este caso es dividido en 7 partes y pintamos 3. También recordamos las fracciones impropias, donde es al revés. El numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, en este caso tenemos 7 tercios. Y para representarla gráficamente, primero tenemos que representar un entero dividido en 3 partes, como nos dice el denominador. Como no me alcanza, porque yo tengo que pintar 7, dibujo otro entero más, lo pinto, y como no me alcanza, vuelvo a dibujar un entero más dividido en 3 partes. Entonces, 7 tercios, fíjense que voy a tener que dibujar 3 enteros divididos en 3, y ahí voy a pintar los 7 que me pide. Otras clases de fracciones son las fracciones aparentes, donde una fracción es aparente cuando yo puedo dividir el numerador y el denominador de esa fracción y me da un número entero. También se llaman fracciones enteras, ¿sí? 16 octavos, si yo lo divido, 16 dividido 8, me va a dar 2, que es un número entero. 4 cuartos, 2 medios, también son fracciones aparentes. También tenemos las fracciones mixtas, donde están formadas por un número entero y una fracción. En este caso, un entero 4 sextos. También encontramos las fracciones equivalentes. Son aquellas que tienen igual valor. Para encontrar una fracción equivalente, como por ejemplo en este caso 4 octavos, yo puedo multiplicar o dividir el numerador y el denominador por un mismo número. Fíjense acá, 4 octavos, multiplico por 3 tanto el numerador como el denominador y me da 12 24avos. 12 24avos es equivalente a 4 octavos. También puedo buscar una fracción equivalente de 12 18avos y dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Acá lo dividido 6 y me da 2 tercios. 2 tercios es equivalente a 12 18avos. Veamos un ejemplo de estas fracciones equivalentes. Acá tengo 5 séptimos. Puedo multiplicar por cualquier número, pero que sea el mismo en el numerador y el denominador, y obtener una fracción equivalente. 5 por 2, por ejemplo, 10. 7 por 2, 14. 10 catorceavos
es una fracción equivalente de 5 séptimos. Veamos un último ejemplo. Por ejemplo, 4 décimos, si yo lo divido por 2, ambos números, si 4 dividido 2 me da 2, 10 dividido 2 me da 5, 2 quintos es una fracción equivalente a 4 décimos. Bueno, también vamos a ver hoy y recordar de años anteriores cómo convertir una fracción impropia, como por ejemplo 17 tercios, a número mixto. Recuerdo que el número mixto está formado por un número entero y una fracción. Se divide el numerador por el denominador, 17 dividido 3, ¿sí? Y luego se añade el resto, ¿sí? Ese cociente que yo obtuve de dividir 17 dividido 3 va a ser mi número entero. El resto que yo obtengo en esta división va a ser mi numerador y el denominador va a ser el mismo. Pero lo vamos a ver mejor con estos ejemplos. En esta fracción, como les mostré, 17 tercios, ¿sí? Yo tengo que dividir 17 dividido 3. Esto me da 5 y el resto va a ser 2. Entonces, para pasar esta fracción impropia a número mixto, el resultado de mi división va a ser el número entero, 5. El denominador va a ser el mismo, 3. Y el resto de mi división va a pasar a ser el numerador. Entonces, esta fracción pasada a número mixto sería 5 enteros, 2 tercios. Muy bien, veamos otro ejemplo. 18 quintos, una fracción impropia, la quiero pasar a número mixto. Divido 18 dividido 5 me va a dar 3 y el resto va a ser 3. Entonces, este numerito que es mi cociente va a pasar a ser mi número entero y la fracción va a estar formada por el resto, que va a ser mi numerador, y el denominador va a ser el mismo. 3 enteros, 3 quintos. También vamos a recordar cómo convertir una fracción mixta como un entero 4 octavos a impropia. En este caso tengo que multiplicar el denominador por el número entero y a eso sumarle el numerador. En este caso, un entero 4 octavos, yo hago 8 por 1 más 4 y eso me da 12 octavos y ahí pasé directamente mi fracción mixta a fracción impropia. Acá vamos a hacer unos ejemplos, así se entiende mejor. Yo tengo un entero 3 séptimos y tengo que pasarlo a fracción impropia. Entonces hago 7 por 1 más 3. 7 por 1 más 3. El denominador va a ser siempre el mismo. Me va a dar 7. 7 por 1, 7, más 3, 10. 10 séptimos. Acá voy a pasar esta fracción mixta, 2 enteros, 3 quintos, a fracción impropia. Entonces, ¿qué hago? Multiplico el denominador por el número entero, 5 por 2, y le voy a sumar el numerador. 5 por 2 más 3. Y esto es igual. 5 por 2, 10, más 3, 13. Y el denominador es el mismo, 13 quintos. Por último, vamos a ver fracciones de un número. Para calcular la fracción de un número,
¿sí? 3/6, por ejemplo, de 240, se divide el número dividido el denominador y se lo multiplica por el numerador. Por ejemplo, acá tenemos 3/6 de 240, yo tengo que dividir 240 dividido 6, eso me da 40, y ese resultado multiplicárselo a 3. Quiere decir que 3/6 de 240 me da 120. Lo vamos a ver con estos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero sacar 2/5 de 100. Entonces voy primero a dividir 100 dividido 5 y después al resultado se lo voy a multiplicar por 2. Esto me da 20 y entonces 20 lo voy a multiplicar por 2 y esto me va a dar 40. 2/5 de 100 es igual a 40. Por último, hacemos un ejercicio más. 3/4 de 540. Voy a dividir 540 dividido 4 y después el resultado lo voy a multiplicar por 3. Entonces hago 540 dividido 4 me da 135 y 135 lo multiplico por 3 y me da 405. Quiere decir que 3/4 de 540 me da 405. Bueno, espero que con este video hayan recordado los temas vistos en años anteriores y nos vemos en la próxima.